mientras espero a ver si para de llover o no, voy a contaros una reflexión que me vino el otro día, donde al final rompí el pantalón justo en la rodilla, rompí la malla de merino que llevaba debajo y hice una herida en la rodilla. ¿Hasta qué punto merece la pena llevar esos elementos de emergencia que llevamos muchas veces? Como puede ser el comunicador satelital, como puede ser la tienda de emergencia o la carpa esta de emergencia naranja que llevo a veces, que tenéis un vídeo por aquí. Todos esos elementos de emergencia que no soléis utilizar nunca, pero, y ahí viene el tema, como el otro día que hicimos una ruta preciosa por los picos de Europa, con nieve, con estas raquetas que yo considero maravillosas de Decathlon, y las sacamos del terreno totalmente. Hicimos, sin exagerar y siempre con cuidado, terreno 4x4 de todos los tipos, nieve dura, nieve blanda, nieve derritiéndose, cruce de ríos, laderas, desnivel, de todo un poco, y con un resultado excepcional de estas raquetas. Pero ya volviendo, en la parte más, digamos, sencilla, claro, el sol estaba dando hace tiempo y se juntan donde hay rocas, matorrales y nieve blanda, y ya sabéis qué puede ocurrir. Pues lo que me pasó a mí, que con raqueta y todo, ¡blum!, me hundí entero de un lado, con la mala suerte, por un lado, que fue a parar la roca que había abajo contra mi rodilla. Tampoco es que se haya sido mucho y tuve bastante suerte, aunque ando aquí con un pequeño refuerzo, pero hoy podía haber en sitio malo. Claro, en ese momento fue cuando me saltaron todas las dudas y dije, joder, si me llego a hacer daño de verdad en la rodilla y estamos todavía a unos 6 kilómetros de los lagos, pues, oye, en circunstancias de tiempo regular hubiese necesitado pues estar a resguardo, pedir ayuda, todo este tipo de cosas que pensamos que nunca nos va a pasar. Y esa es la reflexión, ¿no?, que hago, sobre todo en invierno. Por favor, intentar llevar vuestros artículos en el caso de que os pase algo, estéis más protegidos. Dejadme en los comentarios para vosotros cuáles son esos artículos que nunca utilizáis pero los lleváis por si acaso. Es un tema muy interesante. Os dejo con más imágenes y nos vemos en el próximo vídeo. En días así es que apetece ir hasta en bañador. Carmen estrenaba sus raquetas de Decathlon. Es un lujo encontrarse con paisajes así. En principio seguimos todo el PR, pero pasado el lago Bricial, giramos a la izquierda para adentrarnos un poco territorio 4x4. Y comienza lo divertido, un constante ascenso. Los rastros de jabalí nos van a acompañar, pero un buen tramo. Fijaros cómo a los jabalíes les encanta andar uno tras otro. En este punto ya nos íbamos turnando para abrir huella, porque la cosa seguía y seguía para arriba. Por supuesto, hicimos un par de paradas técnicas. Estos días se disfrutan tremendamente, pero no hay que fiarse. Por eso en este vídeo os pregunto qué elementos de seguridad en invierno lleváis que hace años que no utilizáis.
Pasado el percance de la rodilla, la verdad es que nos lo tomamos con calma y bajamos despacito. La cámara la verdad es que engaña un poco porque la ladera no era tan vertical, pero sí para ir con precaución. Y ya estábamos de vuelta en el lago de la Ercina, donde teníamos el coche.